Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta charla. Son las 7 de la tarde del 29 de abril en España, pero son las 12 en México, donde están nuestros ponentes, o sea, el ponente y la persona que lo va a presentar. Así que hoy estamos especialmente bien conectados en la distancia y en el deseo. Bienvenidas y bienvenidos también a los que van a escuchar esta charla en diferido, porque se va a colgar en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Cartagena Piensa. La charla lleva por título Huerto Roma Verde, una experiencia de laboratorio biosocial, y está enmarcada dentro del ciclo Utopías Reales, que ahora vamos a explicar. Mi nombre es Cari Blázquez, yo pertenezco al grupo promotor de Cartagena Piensa, que para los que no nos conozcan, es un programa público de gestión cultural de iniciativa ciudadana y que está avalado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Y estamos funcionando desde el 2015. Es un programa pionero en la participación ciudadana de la vida cultural del municipio y alcanza ya los 5 años de vida y, como dicen de nosotros en las redes, en plena forma y mirando al futuro. Tenemos que dar las gracias, por supuesto, en esta tarde y la bienvenida a Paco Ayala, que va a ser el ponente, y también a Leche Poma, que va a ser la que lo presente, y a las mujeres que hacen posible esta retransmisión y que están detrás, detrás de la pantalla, y son Paloma Fernández, también Belén Rosa de Gea, que se encarga de distribuir el vídeo en nuestros canales, y también a Merche Hernández, que está al mando en los controles. Damos las gracias también a Carlos, que es el que acompaña a Paco y le ayuda con los aspectos técnicos. Y bueno, por situar la charla, estamos en la 14ª edición de nuestro programa, del programa Cartagena Piensa, y esta es parte de una iniciativa, de un ciclo que se ha generado con el laboratorio filosófico que surge a través de la Red Española de Filosofía, y que ha trabajado más estrechamente, aunque llevamos teniendo contactos con la red de filosofía ya a lo largo de nuestra andadura. En este caso se ha organizado un ciclo de 4 charlas que han sido los jueves de todo este mes. La primera charla fue para presentar el proyecto. La segunda charla la dio Francisco Martorell y era sobre una visión panorámica de las utopías en el siglo XXI. La tercera charla fue el jueves pasado, que hablaba del reto nuclear y fue a cargo de Tika Font. Y esta última, que cierra el ciclo, que es interesantísima y habla de una experiencia de laboratorio biosocial que nos llega desde México y que se plasma en el Huerto Roma Verde. Huerto Roma Verde es un pequeño oasis en la Ciudad de México y bueno, ahora nos contarán cómo de interesante es esta experiencia y cuánto afecto y cuánta eficacia hay en esa iniciativa y cuánto de sueño, como en todas las utopías, con el objetivo de crear modelos regenerativos que trabajen en favor de la tierra y no en su contra, en estos especiales momentos donde se hace necesaria la utopía. Desde Cartagena tenemos una especial conexión con Huerto Roma Verde porque también nosotros hemos puesto en marcha nuestra pequeña experiencia en un proyecto que se llama Cultivando San Antón, que se está realizando en un barrio obrero que tenemos aquí en Cartagena y que estamos tratando de activar los lugares públicos y las conexiones vecinales desde un espacio autogestionado. Entonces es también pues una iniciativa imparable que bueno, estamos gestionando saberes, recursos y hasta humores y está siendo un reto bastante interesante. Y bueno, el tema que nos ocupa tiene que ver con la utopía y tal vez que necesitemos, especialmente en este momento, creer en la utopía porque necesitamos escaparnos de una realidad que es asfixiante y que no está poniendo la vida en el centro. Particularmente cuando preparaba la introducción a esta charla me tropecé con una conferencia de Claudio Naranjo, que es un psiquiatra que acaba de fallecer, que trabaja la terapia humanista, y hablaba de que el paso de la civilización, de la barbarie a la civilización, si analizamos, no ha sido tal, y en realidad lo que hemos conseguido ha sido una
revestir de civilización lo que no es otra cosa que una barbarie autoidealizada. Y es una reflexión que nos está haciendo, por lo menos a nosotros nos está haciendo pensar que realmente tenemos que poder decidir mejor hacia dónde vamos. Y bueno, ya sin más os presento a Liche Poma, que es la compañera que es investigadora asociada de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la Ciudad de México. Es doctora en Ciencias Sociales en el Programa de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es docente en los posgrados en Ciencias de la Sostenibilidad y en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participó desde sus inicios en actividades de la red Waterland Covacid y en el seminario Agua, Territorio y Medio Ambiente, coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García del CSIC. Forma parte del equipo editorial del Laboratorio Filosófico sobre Pandemia y el Antropoceno, y es también cofundadora del Laboratorio sobre Activismos y Alternativas de Base. Su línea de investigación se centra en analizar el papel de las emociones en los movimientos sociales, y en particular en el activismo en defensa del medio ambiente y climático. Y ya sin más, le doy paso a la compañera. Muchas gracias, Caridad. Muchas gracias a todo el equipo de Cartagena Piensa. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo y los que nos podrán ver en YouTube también en las siguientes semanas, días, meses. Estoy muy agradecida para esta invitación, para dar espacio, por supuesto, a Paco y al proyecto Huerto Roma Verde. Digamos, esas condiciones que nos puso la pandemia, tenemos que decir que, por un lado, sí, nos restringieron las libertades, las relaciones humanas, pero también permitieron abrirnos y superar las barreras de tiempo y de espacio. Entonces, la verdad que aprovechamos para saludar a los que nos ven en España, para poder tener un diálogo, ¿no?, entre los países que, bueno, tienen un océano de por medio, ¿no?, y que no siempre es fácil tener conexión. Entonces, les voy a presentar a Paco, que luego ya les presentará el proyecto. Él es activista socioambiental, dejó el derecho para convertirse en ojalatero social. Trabaja en el tercer sector, donde ha colaborado en múltiples proyectos culturales y ambientales. Es fundador de la asociación civil La Cuadra, espacio de hiperlocalismo que fomenta la permacultura. Es fundador de Huerto Roma Verde, el proyecto que se presentará enseguida, Laboratorio Biosocial, un espacio de regeneración socioambiental que es hoy uno de los centros de innovación ciudadana más reconocido de la Ciudad de México. Cofundador del Consejo Nacional de Mezcales Campesinos, fundador de Bajo Circuito, Multiforo Cultural Alternativo, dirige Barrio Único, asociación comunitaria, forma parte de Extinction Rebellion México. Es también miembro del Consejo Editorial del Grupo Reforma desde 2018, de EcoFest. Ha obtenido reconocimientos por su actividad socioambiental de instituciones académicas como la Universidad de Anáhuac, la Presea Arturo Carrasco Bretón, por la Fundación Rommel, el doctorado honoris causa en desarrollo comunitario otorgado por el Colegio Superior de Intermediación Pública. Ha participado en el Lincoln Global Exchange en Lincoln Center de Nueva York, en Smart Cities, en ERX, y en diversos seminarios sobre temas socioambientales. Es parte de la comunidad internacional de Active Citizens. Ha sido también seleccionado por la comunidad Mecate del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, entonces dejo la palabra a Paco para que luego sí podemos debatir y dialogar entre todos nosotros. Muchísimas gracias, la verdad muy contento de estar aquí con todas ustedes y con todos también los que nos ven. Muy agradecido por la invitación, por el hecho de que tengamos la oportunidad de que conozcan Huerto Roma Verde, esta iniciativa que hemos venido tejiendo y construyendo con muchas personas, muchos corazones, muchas manos aquí en la Ciudad de México, y que pues hoy efectivamente es un laboratorio de innovación biosocial que genera buenas prácticas socioambientales en las ciudades, en este caso en la Ciudad de México, en donde creemos que la permacultura tiene que llegar. Las ciudades enfrentan la terrible situación de que no han dialogado con la naturaleza y generan una huella de carbono e hídrica altísima. Y si queremos que las ciudades sean posibles,
tenemos que transitar hacia ciudades que empiecen a interrelacionarse con la naturaleza y con su entorno de manera diferente. Voy a presentarles, Charlie, ¿me ayudas aquí con la pantalla? Bueno. Les voy a presentar aquí lo que hemos preparado. Vámonos a la primera. Exacto. Bueno, pues comenzamos. Esto es una vista aérea de lo que es el huerto Roma Verde. Quiero decirles que nosotros comenzamos este proyecto hace aproximadamente 9 años. Ya veníamos con la asociación civil que se llama La Cuadra, haciendo trabajos de innovación social y de cultura ciudadana en el espacio público, sobre todo en la zona centro de la ciudad, y nos dimos cuenta de la importancia que es comenzar a hacer proyectos de hiperlocalismo. Si queremos realmente transformar cosas grandes, tenemos que empezar por lo que tenemos enfrente de nosotros, y así empezamos a trabajar en crear jardineras cercanas a donde vivían las personas que formamos La Cuadra, y así fuimos dándonos cuenta de esta enorme necesidad que la gente tiene de interconectarse, porque el impacto del modelo neoliberal pues, fue de tal suerte que la gente dejó de jugar en los parques y en las calles, como a mí me tocó la gran suerte todavía de jugar de niño y de adolescente en las calles de mi barrio, y de repente nos condenan a que la socialización se da en centros comerciales. Entonces, pues esto empezó a ser como una rebeldía, y nos topamos con el hecho de que en 1985 el gran sismo que sacudió la Ciudad de México y que ocasionó pues la pérdida de muchas personas, pero también de un importante patrimonio, en donde la colonia Roma, que está ubicada en el corazón de la Ciudad de México, pues tuvo serios efectos en esta zona, y ahí había unos edificios, una unidad habitacional que se llama Presidente Benito Juárez, una unidad que era vanguardia en su época, que se construyó en 1952 más o menos, y en ese espacio pues fue seriamente impactado. 2 de los edificios más grandes, de 9 niveles, se derrumbaron, y es justamente en esa huella donde el huerto se asienta. Esa unidad se divide en 2 zonas, todavía existe. Obviamente en la colonia Roma, como otras áreas de la ciudad, pues quedó tan impactadas que hubo pues una gentrificación, mucha gente se fue a vivir a otros lados, y hubo una pauperización del entorno urbano. Este terreno queda abandonado 27 años, y después de muchos conflictos intervecinales y sociales que se suscitaron, el ISSSTE, que es un instituto público a nivel federal, se queda con el terreno, pero pues se queda en total abandono. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer en ese terreno, pues es empezar a intervenirlos. Hicimos somos una ocupa comunitaria, que cuando fuimos a hablar con el ISSSTE ya ni siquiera tenía idea de que tenía el terreno, y empezamos a hacer un huerto y empezamos a construir todo este proceso comunitario que fue de una respuesta impresionante. Muchísimos pequeños colectivos, personas en lo individual empezaron a presentar iniciativas, empezamos a construir el huerto así como se ve un mandala, y empezamos con eso, y con un área de composta, unos baños secos, un pequeño comedor comunitario, y eso fue como una respuesta impresionante, un imán increíble para que muchísimos colectivos vinieran a sumarse a esta iniciativa. Entonces, un poco de todo este impacto terrible que fue el sismo, pues ahí hay cómo empezamos a trabajar en el rescate del terreno y a limpiarlo para hacer este mandala. Y bueno, empezó a surgir este sueño, esta utopía, que empezó a hacerse una realidad. Y hoy, pues bueno, el huerto trabaja como un laboratorio de resiliencia biosocial,
que teje a una comunidad activa, propositiva, reflexiva, que trabaja en distintos ejes. Y obviamente nuestra causa es activar a la comunidad para que esta comunidad sepa y entienda que somos nosotros los actores de la transformación, de que no podemos esperar que sea el gobierno u otras instancias las que vengan a decirnos qué hacer, sino que nosotros podemos ser corresponsables de estas acciones y trabajar con aquellos gobiernos que se conecten justamente al trabajo por la tierra, que podamos vincular con muchísimas organizaciones y con empresas que empiezan justamente a modificar su visión de cómo deben interrelacionarse pues con la tierra y con sus espacios, ¿no? Entonces, nuestra intención pues es eso, generar y fomentar comunidades y ciudades biosistémicas que generen capacidades de resiliencia y cosuficiencia. Esto es muy importante porque lo que hacemos en Huerto Roma Verde es mostrarle a la gente que puede ser responsable de la producción y el cultivo de parte de sus alimentos, de, del cultivo de la medicina que pueden procurarse a través de la herbolaria, de aprender a construir su habitabilidad a través de materiales naturales y reciclados. Y entonces, pues la propuesta es experimentar un nivel de colaboración en donde tienda a buscarse el bien común, el bienestar común. Ante esto, pues nosotros, basados en el entendimiento de que estamos viviendo un cambio de paradigma, estamos pasando de un paradigma cartesiano, analítico, deductivo, racional, que obviamente viene de una ruptura de otro paradigma, que es el paradigma teocrático, pero que justamente el paradigma cartesiano pues, trajo cosas muy importantes en su momento, pero que hoy está agotado, hoy se desquebraja. Hoy no podemos seguir construyendo realidades a partir de visiones centralistas, jerárquicas, patriarcales, y entonces tenemos que mirar cómo vamos a construir el mundo del mañana desde otra visión, desde otra intención, desde otra óptica. Entonces, el paraguas que nutre al Huerto Roma Verde, pues es el paraguas del paradigma sistémico. Nosotros le llamamos biosistémico y ahorita voy a explicar por qué. Y obviamente tenemos dos grandes pilares. Es el pilar de la permacultura y el pilar del conocimiento de pueblos originarios. Lo que hemos visto es que el sentir pensar de los pueblos originarios prácticamente en todos los países del orbe, que todavía conservan a pueblos originarios, pues vienen diciendo y advirtiendo y contándonos las historias que hoy empezamos a darnos cuenta de que se están volviendo necesarias para poder enfrentar la enorme crisis. Hoy quienes están haciendo la defensa por la tierra, pues son muchas estas comunidades. Y entonces, por eso es que las honramos y empezamos a trabajar pues todo este proyecto que le llamamos paradigma biosistémico o jicuri regenerativo. Entonces, lo que hicimos fue transformar la flor de la permacultura en este jicuri, que a lo mejor algunos de ustedes no saben qué es un jicuri, pero el jicuri es una planta sagrada, es una planta de poder que también se le conoce con el nombre del peyote. Y es una planta que en los pueblos wixárikas, los pueblos huicholes, la utilizan justamente para abrir el corazón a la tierra, para conectarnos con nuestros antepasados. Entonces se nos hizo muy importante otorgarle al Huerto Roma Verde este simbolismo, porque en el huerto pues trabajamos justamente con plantas de poder para poder generar pues visiones que se conecten con la tierra. Entonces, lo dividimos en 7 gajos o en 7 ejes, que es organización social, integración ambiental, salud esencial, habitabilidad sostenible, tecnologías adecuadas, economía biosocial y cultura resiliente. Cada una de estos ejes pues, tiene sus objetivos, sus propósitos, sus fines, como es, por ejemplo, en la organización social, el hecho de que cómo nos podemos imaginar nuevas formas de organización, crear un nuevo pacto, que nosotros
nos unimos a esta intención de crear este pacto ecosocial. El pacto anterior, este contrato social generado en la ilustración, pues ya no da para poder encontrar estos diálogos efectivos con la tierra. Entonces el pacto ecosocial pues tiene que nacer justamente de una nueva forma de organizarnos, y el modelo que nosotros estamos tratando de implementar es el modelo basado en la holocracia, que es más circular, es más celular, y ahorita más adelante lo vamos a poder ver. En la parte de integración ambiental, pues vemos todos los temas de alimentación sana, agroecológica, vínculo con los animales para generar el tema de los derechos de los animales. En el área de salud esencial, pues es todas las técnicas alternativas, herbolaria, aquí tenemos temazcal en el huerto, en fin, vienen muchos sanadores y sanadoras, parteras, que vienen a trabajar y hacer talleres aquí. Habitabilidad sostenible, pues es donde podemos diseñar nuestros entornos y trabajar con materiales naturales y reciclados para construir nuestra habitabilidad. También vemos el tema de nuestra vestimenta. Entonces, estos tres últimos gajos hablan de la alimentación, de la salud y del vestido, que son y de nuestra vitalidad, que son temas que muchas veces se confrontan con el tema de la pobreza. Lo que nosotros hacemos es que tratamos de que la gente sepa que puede serse autogestiva en estos tres grandes temas. Después viene el tema de tecnologías adecuadas, son toda la utilización de ecotecnias, apps comunitarias que trabajan justamente para facilitar bajar huella hídrica y de carbono, nuevas tecnologías en captación de agua, de energía, bicimáquinas, todo entra aquí. El tema de economía biosocial, pues bueno, es importantísimo el hecho de que podamos generar nuevas formas de intercambio solidario, no que sea lo que ha venido sucediendo, que la acumulación de capital y pues la avaricia es lo que mueve las grandes transacciones financieras y comerciales por encima de la naturaleza. Nosotros decimos que a través de la cooperación y de la colaboración podemos generar intercambios justos y equitativos. Y aquí hacemos mercados locales que fomentan justamente esta economía social, solidaria, familiar o nuclear en pequeños círculos. Y la cultura resiliente, pues es justamente todas las manifestaciones culturales, artísticas que podemos emplear, utilizar para justamente fomentar todo este intercambio de saberes. Nosotros decimos que cuando esto trabaja de manera coordinada, de manera transversal, producimos el bienestar común. Entonces, nosotros hemos estado entendiendo, y esto gracias al maestro Víctor Toledo, pues esta pirámide de los poderes, ¿no? Este tema del poder social, económico, político, natural. Hemos estado desfasados. Primero, el poder político es el que ha asumido pues todas las decisiones mucho tiempo. Después, con la entrada del modelo neoliberal, es el poder económico el que toma pues a su cargo de las decisiones, y nosotros decimos que tenemos que nivelar, tenemos que darle justamente a la sociedad civil organizada una nueva forma de plantearnos pues el equilibrio entre los poderes. ¿Por qué? Porque pues justamente el poder natural que empieza a manifestarse cada vez más con estos hechos de la naturaleza, pues están empezando a hablar, y tenemos entonces que dialogar de otra forma. Y tenemos los fenómenos biosociales, que es la entropía. Hoy vivimos un mundo entrópico, que tenemos que trabajar para entrar a un tema de resiliencia, y tenemos que trabajar en la autopoiesis. Aquí es un término de la biología que a propósito lo enfatizamos porque queremos trabajar como lo hacen las células, que intercambian información, comunicación y energía entre sus distintos componentes para que sea una célula sana y esa célula sea autosuficiente. Y eso nos permite pasar a la sintropía, que es justamente lo contrario a la entropía. Entonces, ese es como el círculo en el que estamos nosotros trabajando. Y bueno, pues en el huerto pasan cosas increíbles, ¿no? La cantidad de actividades, de acciones, yoga, danza, ceremonias de cacao, ceremonias con plantas medicinales, suceden en el espacio, ¿no? Entonces, el huerto, cuando
logra activarse, pues realmente lo único que hicimos fue ser facilitadores de la comunidad, porque es la comunidad la que está creando pues la posibilidad de que estas cosas sucedan. Entonces, buscamos integrar y facilitar los procesos socioambientales para vincularnos a una red que está empezando a generarse por todo el mundo. Es este micelio biosocial, así como los hongos regeneran los suelos, hoy estamos empezando a darnos cuenta que por todo el mundo, células biosociales a través de colectivos culturales, redes que trabajan a favor del medio ambiente, de las artes, que dialogan a través del temas del reciclaje, que cuidan ríos, empiezan a surgir y son este micelio regenerativo biosocial en el que estamos apostando pues nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro corazón. Y nosotros aplicamos todo esto que les acabo de comentar. El huerto es un laboratorio vivo. Cada uno de estos 7 gajos tiene, pues se materializa en actividades que suceden en el huerto, ¿no? Entonces, esto es un poco el mapa del espacio. Es un terreno de 8,200 metros cuadrados, que como sabrán, imagínense, en el corazón de la Ciudad de México, pues tiene una plusvalía enorme y nosotros de repente rompimos como una ocupa y pues el terreno ha estado en disputa, hemos dado una lucha férrea, pero nosotros nos sostenemos con la convicción de que esto es una conquista de la sociedad civil organizada y lo reivindicamos de manera social, porque sabemos que esto es lo que tiene que hacerse en las ciudades, en los municipios, en los ayuntamientos, trabajar creando estas células regenerativas. Entonces, aquí en el mapa pueden ver un poco cada uno de los 7 ejes o de los 7 gajos, cómo se distribuyen. Tenemos un área de salud, áreas de multiforos culturales, áreas para los mercados locales que hacemos, en las áreas agroecológicas, tenemos nuestros bancos de semillas, tenemos nuestros biodigestores, porque algo de lo que estamos haciendo es tratar de quitarnos de la centralidad. Ya, por ejemplo, somos autosuficientes al 100% de nuestros desechos orgánicos y además tenemos la capacidad para procesar 11 toneladas de desechos orgánicos para procesarlos y hacer suelos sanos con biofertilizantes. Ya nos desconectamos del drenaje. Hace 5 años que no hacemos descargas al drenaje y con las heces y orinas que producimos estamos haciendo biogás. Ya tenemos un 60% de capacidad de almacenamiento de agua pluvial y queremos llegar a desconectarnos al 100% de la red de agua potable y estamos trabajando, que es lo más difícil porque es lo más costoso, pero es posible, en desconectarnos 100% de la red eléctrica. Entonces queremos ser una célula lo más independiente posible para demostrar que sí podemos desde las localidades quitarnos esta centralidad que es justamente la dependencia a estos poderes jerárquicos que pues todavía tenemos que depender de ellos, ¿no? Y esto es un poco cómo cada una de los gajos tiene sus propias células. Por ejemplo, en el gajo de organización social, pues ahí trabajamos pues, bueno, todo el mantenimiento interno del espacio. Entonces hay personas que se dedican a eso, hay células que son productivas y otras células que son de servicios. Y entonces cada uno de los gajos pues tiene distintas células que trabajan de manera autogestiva y coordinada y dialogando entre ellas para poder hacer que el espacio pues se mantenga, ¿no? Porque no recibimos apoyos públicos, recibimos algunos apoyos de amigos, de algunas empresas que vienen a colaborar con nosotros, pero sobre todo nos sostenemos pues, de las actividades que hacemos aquí, talleres, eventos, pláticas, en fin, de todo lo que podemos en un momento dado ir integrando con la comunidad. Y tenemos varias formas de participar. Tenemos un programa de voluntariado que es muy activo.
en donde vienen personas de todo el mundo, es increíble, vienen personas, hemos tenido muchos voluntarios de España, tenemos un área de residencias artísticas en donde las personas proponen al huerto alguna idea y vienen y se quedan una temporada aquí en una casa que le llamamos La Morada Civilizaria, que está todo hecho con reciclaje, es un lugar fantástico que tiene su pequeña cocineta, está cerca del temazcal, entonces hacen temazcales y hay todo un programa de sanación con toda una serie de chicos que trabajan de manera increíble. Y vinculamos con organizaciones de la sociedad civil, más de 260 colaboraciones tenemos con academias, entonces pues se vuelve, la verdad, muy enriquecedor ver cómo podemos ir tejiendo esto para poder ir sumando en esta utopía posible y en las utopías posibles que ustedes han ido presentando. Y pues tenemos proyectos, damos asesorías en otros espacios, en otras entidades federativas. Ahorita estamos trabajando en Morelos, en el Estado de México, en Guanajuato y en Querétaro hemos estado colaborando. Y pues básicamente esto es lo que hacemos. Esta es la comunidad del huerto, parte de la comunidad del huerto Roma Verde, que pues así abrimos nuestros brazos, abrimos nuestros corazones para poder dialogar con ustedes y con todos aquellos que trabajan a favor de la tierra y no en su contra. Muchísimas gracias, Paco. Caridad, ¿quieres también empezar? ¿Tienes preguntas? Mientras vamos recolectando las que pueden llegar de nuestro público. Sí, desde la experiencia cartagenera, que es como pequeñita y humilde, es verdad que nos hemos enfrentado a las primeras resistencias, no todo el mundo, o sea, la iniciativa es vecinal y está pensada para las vecinas y para los vecinos, pero no todo el mundo lo entiende. Entonces nos ha costado pues, el acercamiento. No sé, me imagino que vosotros también, ya con una trayectoria larguísima, tenéis que haber resuelto pues, muchas de las cuestiones que no se pueden minimizar en absoluto, porque se pierde la conexión con la gente cercana, a lo mejor no cercana emocionalmente, pero sí cercana físicamente. Entonces nosotros siempre nos planteamos cómo podemos acercarnos, cómo podemos explicar mejor, cómo podemos realmente hacer que sea colectivo de verdad nuestro proyecto, y seguro que vuestra experiencia tiene que ser como, no sé, lo más, o sea, tiene que ser fantástica en este sentido también, y me gustaría que comentaras un poquito, si puede. Sí, claro. Bueno, pues cuando nosotros entramos al terreno, que era un basurero, sobre todo en las periferias, pues era un terreno insalubre, inseguro, en donde pues la vegetación creció de manera caótica y más del 80% del terreno, estamos hablando de 8,200 metros, pues no podías caminar porque la vegetación estaba tan cerrada que era difícil hacerlo. Y el resto, pues bueno, en las periferias pues había bolsas, pudimos haber hecho un trabajo de arqueología de las marcas porque encontramos bolsas de basura en donde pues, los distintos diseños de los productos se podían ver, ¿no? Fue muy interesante ese aspecto. Y cuando eso estaba, pues parece que a la gente no le importaba. Cuando empezamos nosotros a entrar, o sea, hubo una reacción muy positiva de la gran mayoría, pero también hubo una reacción de que, ¿por qué hacen ahí? ¿No? Y empezaron a decir, ¿por qué están metiéndose? ¿Qué quieren hacer con el terreno? Y nosotros pues empezamos a decir, pues estamos limpiando, lo estamos trabajando para que pues, no sea este foco de infección y de inseguridad. Y obviamente empezaron a llover denuncias, primero a la alcaldía pues como me conocían un poco y sabían el activismo que yo llevaba en la zona y que así, pues como que dijeron, pues ¿para qué nos metemos? La verdad es que es un terreno, tenemos tantos problemas en la alcaldía como para meternos en un terreno que además ni es nuestro. Y hasta que, bueno, un par de personas llevaron el caso a la Procuraduría Ambiental, la Procuraduría Ambiental vio
pero le tuvo que dar vista al dueño del terreno, al ISSSTE, que se llama, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Es uno de estos grandes monstruos burocráticos que se crearon con el priismo, que la verdad tiene cosas muy positivas, pero que después pues el modelo neoliberal lo castigó seriamente, ¿no? Y vinieron, lo vieron y pues saben qué es, presentan un proyecto y presentamos un proyecto, pero pues el proyecto se quedó durmiendo ahí el sueño, ¿no? Porque pues éramos la prioridad menos importante. Y a partir de ahí nuestra relación con la mayoría de los vecinos ha sido muy positiva. Sí tenemos algunos detractores que pues más bien son estos trabajos de envidia, pero, o de mala información, pero muchos de ellos cuando entran y ven lo que se está haciendo, pues obviamente o dejan ya de protestar o incluso se suman a la utopía. Muy bien, Paco, gracias. David Ayala también pregunta qué se necesita para desconectarse de la red eléctrica. No sé si está bien que vayamos haciendo como pregunta muy concreta y luego preguntas más generales, porque siendo contextos diferentes y además siendo un proyecto muy práctico, yo creo que es interesante ver distintos aspectos. Sí, bueno, primero, Davo Ayala es mi hermano, está en Argentina. Gracias por conectarte, carnalito. Bueno, pues bueno, en cada lugar pues tiene la posibilidad de trabajar con energías alternativas. Aquí en la Ciudad de México podríamos trabajar con paneles solares. Los paneles solares pues es una tecnología que funciona, es costosa todavía poderla implementar. Estamos trabajando en eso. Ya tenemos algunos paneles solares. Tenemos un invernadero de hidroponía que está funcionando justamente con paneles solares, y estamos trabajando con empresas de energía solar para poder pues obtener los apoyos para lograr esto. Hemos tenido acercamiento con varias y parece que vamos por buen camino. Un poco el tema que nos ha costado trabajo es que al ser una ocupa y no tener la certeza jurídica del terreno, pues a algunas empresas les ha dado pues temor invertir en esto, ¿no? Sin embargo, pues nosotros seguimos caminando, seguimos pues, invirtiendo en distintas ecotecnias, y ahora estamos con algunos pequeños paneles solares y seguramente en breve vamos a instalar más. Si os parece, como yo he tenido recientemente reunión con los compas del huerto, del proyecto Cultivando San Antón, y ahora mismo están trabajando en el huerto, tenía como recogida un montón de ideas suyas. Si queréis las voy soltando por aquí y vamos viendo. Si hay más preguntas, interrumpimos y escuchamos las preguntas del público. Nosotros estamos muy interesados en integrar a las niñas y a los niños en el huerto. Entonces veo que vosotros tenéis ahí también un plan. Y bueno, nuestro huerto es pequeñito, hemos preparado una zona para que ellos puedan cultivar, y nos gustaría saber, pues bueno, vuestra experiencia con las peques y con los peques por aprender de vosotros. Gracias. Bueno, qué bueno que tocas ese tema, porque efectivamente los niños y las niñas que han venido aquí al huerto y que además cada vez son más con la pandemia, que es también muy importante, con la pandemia pues surgió el que muchos papás pues un poco ya hartos del encierro, pues encontraran en el huerto un lugar al aire libre en el que pueden traer a sus hijos. Y entonces pues se ha dado este fenómeno y hemos estado integrando múltiples talleres con los papás, incluso una escuela con este método del Waldorf. No sé si allá en España exista también, pero pues vinieron aquí a dar 2 veces por semana sus clases, que fue hermosísimo, la verdad, lo que se hizo. Hemos realizado a lo largo de muchos años
cursos de verano, hay oportunidad de hacer fiestas infantiles, y las fiestas infantiles obviamente tienen que tener un componente de algún taller. Los enseñamos a los niños a hacer bolitas de vida para que se lleven a sus casas, pequeños almácigos. Tenemos toda una aventura de piratas para encontrar el tesoro entre el huerto. Entonces, estas dinámicas pues han sido muy enriquecedoras, y además algo que ha sido muy importante es que los huertos fomentan el tema intergeneracional. Entonces vemos a niños con abuelos, abuelas, conectándose, trabajando juntos, porque pues cada vez hay menos espacios que permiten esta interconectividad, y los huertos lo permiten. Entonces han llegado personas mayores que de repente dicen, los olores les traen la memoria de sus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ay, me acuerdo cuando mi mamá, esta es la ruda. Y entonces, los huertos, al tocar esas memorias y compartirlas con los jóvenes y con los niños, pues recompone el tejido social de una manera muy importante. Gracias, Paco. Sí, van llegando ya las preguntas del público. Una pregunta es sobre sus conexiones con otros proyectos afines, ¿no? Si han pensado en coordinaros y crear red con otros proyectos mexicanos o de otros lugares. Ya hablaste un poco de eso, Morelos, Guanajuato, pero podrías ir un poco más en específico para qué tipo de relación tienen, qué tipo de proyectos están implementando desde el huerto. Sí, bueno, el proyecto, como ustedes pudieron ver en cada uno de sus gajos, pues cada uno de sus gajos que tiene sus objetivos y sus fines, pero también tiene, nosotros, de hecho, por ejemplo, yo no soy experto en nada. Yo, más bien, al ser un ojalatero social, pues soy un facilitador de que personas que sí son expertas, por ejemplo, en ecotecnias, en bioconstrucción, pues puedan en un momento dado interconectar. Por eso hemos trabajado mucho esta vinculación con muchas organizaciones que sí son como más especializadas en ciertos temas, y nosotros funcionar como integradores en proyectos específicos. Entonces, para nosotros la vinculación se vuelve esencial. Entonces, hemos realizado convenios con universidades. Bueno, con Alice los hemos conocido justamente por el trabajo sobre el Extinction Rebellion, y eso ha dado pie a cierto activismo. Pero, por ejemplo, trabajamos con Isla Urbana, que es una organización que hace captura de agua pluvial. Estamos en convenio con Greenpeace para diversas cuestiones, y así con muchas organizaciones sobre diversos temas. Hay algo que es muy importante. Nosotros estamos convencidos de que en la medida en que intercambiemos información, comunicación y energía entre las distintas células biosociales, vamos a ir generando una masa crítica cada vez mayor y mayor y mayor, que llegue a un punto tal en que disipemos a una estructura de organización social, política y económica mayor. Esa es como nuestra gran hipótesis, nuestra gran esperanza. Por eso trabajamos en la biología social, y por eso sabemos que la biología y el conocimiento intuitivo, el sagrado femenino, son los dos grandes cuestionadores para impulsar una visión sutil causal, que es la que puede hacer posible que el paradigma biosistémico se logre. Y eso pues se tiene que hacer interconectándonos. Ya las fronteras no existen, lo que intercambiamos son justamente los saberes en donde podemos vibrar de manera común. Muchísimas gracias, Paco. También preguntan más sobre el tema del Ocupa, ¿no? Si les pueden echar cuando quieran la administración. Entonces, como ya tuvieron ese tipo de problemas y están preparados, también sería interesante explicar un poco más toda esa parte, ¿no? Sí, bueno, siempre el riesgo existe, pero también nosotros sabemos que cuando trabajas con congruencia y trabajas justamente sin un fin de lucro, y además es demostrable, pues estos proyectos no solamente tendrían una dimensión jurídica, son proyectos que tienen una dimensión social, una dimensión ambiental, una dimensión económica y una dimensión política.
nosotros decimos que pues, quien se atreve a meterse con proyectos que funcionan y están haciendo el bien común, pues es como aventarse la soga al cuello. Y así es como lo hemos visto con varias autoridades que dicen, pues preferimos no meternos a algo que está funcionando y dejarlo pasar. Estamos trabajando para regularizarlo. De hecho, hay un poco como la promesa de que esto se logre. El ISSSTE está desincorporando el terreno para permutarlo con el gobierno de la Ciudad de México. Y con el gobierno de la Ciudad de México está el compromiso de la regularización. Todavía no sabemos en qué forma, pero está este compromiso. Desgraciadamente se cruzó la pandemia y frenó todo, pero nosotros creemos que va para allá. Algo que también nos llenó de satisfacción y orgullo es que justamente nuestras raíces pues es la congruencia y esta vinculación comunitaria con muchísimas organizaciones, ¿no? Cuando ha habido algún intento de presión al huerto, pues la propia comunidad y la propia organización estalla en redes, ¿no? Entonces, pues yo creo que nuestra defensa es la congruencia. Hemos trabajado con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en donde nos certificó como un privado solidario sin fines de lucro, en donde nosotros pudimos demostrar que no estamos en esta lógica. Además, apelamos al hecho de que, por ejemplo, aquí en México, y por eso aquí somos también zapatistas, el general Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja, y nosotros por eso decimos que los espacios públicos y privados abandonados son de quienes los ocupan para fines comunitarios. Y las ocupas, pues bueno, en España, pues es que ni qué decir, es un ejemplo de muchas ocupas. Tuvimos la fortuna de visitar en Madrid algunos huertos y unos huertos también eran las ocupas. Lo mismo nos pasó en Manhattan, lo mismo nos pasó en Montreal, lo mismo nos ha pasado en otras lugares que nos encontramos con que el movimiento Ocupa, que trabaja a favor de la comunidad, pues tiene todos los derechos para poder reivindicar socialmente los espacios abandonados. Gracias, Paco. A colación con lo que decías de que es un acto político, a nosotros nos pasa que en el huerto somos como unas 60 personas y algunas de nosotros sí que tenemos conciencia de que es un gesto políticamente muy potente y en algunos casos desafiante con respecto a todo el sistema neoliberal, a una forma de vida donde las personas están en el centro y no el capital. Pero es curioso porque también tenemos miembros, personas que vienen al huerto porque le hace mucha ilusión plantar patatas y recoger patatas. Entonces es como, hay un mundo donde esa conexión se da y en la vida real eso es muy difícil, ¿no? Porque estamos como, siempre los como muy concienciados, muy activistas y el resto va en otra línea y es como una experiencia muy bonita que ahí cuando tú te acercas a la tierra y la tocas y la mimas y la riegas y la aras, ahí las personas que vamos somos todas iguales. Incluso en ese aspecto tan potente como es la ideología. Entonces, me imagino que vosotros de esa experiencia habréis tenido muchas y es como muy bonito comprobar eso. Sí, sin duda. Lo hermoso de estos espacios es que al final producen encuentros muy diversos, ¿no? Y eso es también lo que nosotros buscamos fomentar, la diversidad y la inclusión. Y aquí todo el mundo cabe, ¿no? Aquí nos hemos topado, incluso pues, mi corazón siempre ha latido más hacia la izquierda, como se podrán imaginar, pero de repente nos han llegado personas que vienen de zonas de pues de alta economía en la ciudad, que se relacionan también con personas que vienen de sectores más vulnerables y entonces se producen
esto que decíamos con la parte intergeneracional, también se disuelven estas barreras socioeconómicas, socioculturales. Entonces, creo que eso es muy importante porque sí, o sea, nosotros tenemos muy claro que nosotros, pues claro que tenemos una postura política. Nuestra postura política es trabajar a favor de la tierra, trabajar a favor de fomentar comunidades integradas a sus entornos locales. Y eso empieza a trabajar en la descentralización pues, del poder central. Y eso pues tiene consecuencias políticas que hoy por hoy al establishment pues, no le gusta, no le acomoda, pero sabemos que por allá va el camino. Y no todos tienen que pensar así. El que venga alguien a recoger patatas porque le gusta recoger patatas, pues me parece fantástico, ¿no? Genial, gracias. Y el tema de las barreras socioeconómicas y culturales es muy importante en todo el mundo, por supuesto, en todos los países, en particular en México, en la Ciudad de México, vivimos una fuerte desigualdades, ¿no? Entonces, es una ciudad que reúne varias colonias, como las llamamos aquí, de personas, como decía Paco, ¿no? De muchísimos recursos y, por supuesto, la mayoría de la población de muy escasos recursos, al límite de la pobreza, a veces de la miseria. Entonces, ese espacio que permite ese encuentro en este contexto es particularmente importante, ¿no? Pero bueno, el público sigue siendo muy interesado también en la práctica, ¿no? En cómo han resuelto problemas prácticos. Entonces preguntas, por un lado, si ustedes viven en el huerto y qué instalaciones tienen ahí dentro, y también sobre cómo realizan la recolección de agua de lluvias. Entonces, no sé si quieres explicar un poco más sobre los distintos lugares que tienen el huerto y cómo lo hacen. Sí, bueno, nosotros no vivimos en el huerto. Algunos, como es mi caso, pues vivimos cerca y vivimos, digamos, en un radio bastante cercano al huerto. Eh, el área de residencias, pues sí recibe personas, como les digo, ya sea a nivel de otras entidades del país o de otros países que vienen aquí y se quedan por cierta temporada a cumplir parte del proyecto que presentaron y pues bueno, se vuelve interesante. Tenemos a una persona que se queda, efectivamente, que sí podríamos decir que sí vive aquí, que nos ayuda a cuidar el espacio, pues a darle un mantenimiento esencial al lugar, pero no vivimos aquí. Es un espacio abierto, obviamente tiene ya puertas y tiene un horario, pero es un espacio, digamos, que durante toda la mañana, la tarde, y hay eventos, a veces se hacen sesiones geoacústicas, vienen a hacerse elixir, estos famosos nuevos elixir bar con bebidas no alcohólicas, y los chicos bailan y hacen ceremonias de cacao que pueden terminar en la madrugada. Eso también, pues obviamente, lo que administramos y cuidamos es el que pues todas las cosas se hagan bien, ¿no? Que no haya ningún conflicto, ningún problema. ¿Qué más decía la pregunta? Perdón. Sí, sobre las instalaciones y la recolección de agua de lluvia. La recolección de agua de lluvia la hacemos a través de los techos y tenemos la tecnología que Isla Urbana ha creado, que le llaman el Tlaloquen, y pues bueno, la recuperamos así. Hemos hecho cisternas subterráneas y también tenemos algunos contenedores elevados, dependiendo ahora sí que la ubicación más práctica, ¿no? Nosotros tenemos un cálculo alrededor de 120,000 litros de agua de lluvia, los que tenemos que tener para ser autosuficientes durante la época, durante todo un año, y ahorita tenemos ya 65,000, un poquito más de la mitad de capacidad para recuperar agua de lluvia. Estamos ya también instalando otra cisterna de 10,000 litros que nos va a permitir esta capacidad. Y estamos haciendo también un refrigerador persa, un refrigerador africano, para ya no utilizar refrigeradores con electricidad. Es un refrigerador subterráneo
que funciona a través de un sistema de humedal muy interesante y permite que conservemos alimentos a 5 o 6 grados. Eso también lo estamos haciendo a través del laboratorio gastronómico en el que estamos trabajando. Entonces, estamos tratando de implementar todas las ecotecnias posibles para pues bajar huella hídrica y de carbono. Bueno, y en relación a las instalaciones, pues bueno, tenemos una bambudésica que mide 15 metros de diámetro con casi 7.5 metros de altura. Es un multiforo cultural, tenemos un laboratorio gastronómico, tenemos 2 invernaderos, tenemos una oficina que está hecha con puros materiales naturales, que es un poquito lo que pueden ver aquí, que esto está hecho a propósito. Abajo se ve el acabado, pero pues es como demostrativo, ¿no? Entonces está hecho con bambú y con bajareque y bueno, después con sílices para dar el terminado como este, ¿no? Y, y tenemos un área de temazcal, tenemos el área pues obviamente del huerto, tenemos un área de niños, tenemos un gallinero y conejiario, tenemos un gatario, porque el espacio estaba lleno de gatos cuando llegamos aquí y una señora lo cuidaba. Y pues obviamente nosotros dijimos, nosotros no vamos a gentrificar a los gatos, vamos más bien a pues darles un espacio digno. Entonces tenemos un espacio que si lo conocen se morirían, está increíble, es como un condominio de gatos y obviamente salen al espacio y tenemos cada año 2, le llamamos Cat Fest, en donde la entrada trae alimento o cosas para los gatos y pues bueno, tienen un éxito enorme. Tenemos campañas de esterilización de perros y gatos que creemos que es muy importante que haya. Tenemos conejos rescatados y gallinas rescatadas. Entonces, pues tratamos de conectar todas estas cosas en el área, ¿no? Tenemos taller de carpintería, tenemos un taller de textiles reciclados, tenemos un taller de juguete tradicional, que es una maravilla, juguetes mexicanos tradicionales hechos con reciclaje. Tenemos el centro de reciclaje en donde procesamos plásticos locales para producir materiales de construcción o mobiliario o pequeños enseres como macetas. Eso es algo que ha jalado impresionante. Todos los martes, jueves y sábados abrimos el centro de reciclaje para que la gente traiga sus vidrio, aluminio y bueno, hay ya un programa muy activo de gente que se ha conectado a esto. Hacemos algunas recolecciones en triciclo, en bicicleta, a un perímetro cercano al huerto. Entonces estamos también dando estos servicios socioambientales que les llamamos nosotros para que el huerto también dialogue con la comunidad en servicios externos. Interesante, está genial. Desde el proyecto Cultivando San Antón teníamos también muchísimo interés en ver cómo se gestiona. Nosotros nos organizamos en asamblea y luego tenemos comisiones pequeñitas, porque somos pocos. Tenemos comisión de comunicación, comisión de bienvenida, comisión de cultivo, comisión de ideas. Y la asamblea es donde se van proyectando todas las propuestas de las comisiones. Y eso requiere pues un tiempo de diálogo, de debate. Entonces la pregunta es a ti personalmente como facilitador, que debe ser un reto, porque a nosotros nos está suponiendo un reto, poder converger, porque bueno, venimos de situaciones, uno muy urbanita, otro muy hortelano y agricultora, otros que hemos leído mucho pero no sabemos nada. Entonces todo eso es como que hay que reorganizar el deseo de manera que no nos frustremos, pero quiero decir, alguien tiene que idear. Nosotros tenemos una asesora, una ambientóloga, Lorena, que es una chica joven, encantadora y formada, y un poco la que nos va dirigiendo. Pero sí es verdad que cuesta los acuerdos, las relaciones. Entonces, bueno, vosotros con una larguísima experiencia seguro que habéis tenido que moveros ahí en terrenos interesantes, muy humanos, pero a veces no fáciles. Si pudieras contarnos sobre eso, por favor.
Bueno, acabas de tocar un punto fundamental, que es el tema de la gobernanza, ¿no? O sea, hemos ido aprendiendo a través de tropezones, hemos ido, eh, pues sí, construyendo una forma de organización que ha tenido altas y bajas, ¿no? Como modelo aspiracional, como les decía, vemos que la holocracia es a lo que aspiramos, ¿no? Trabajar no desde una centralidad y jerarquización, sino que cada célula tenga, juegue un rol y tenga un coordinador que se rote cada X tiempo y tenga personas que trabajan en esa célula a partir de intereses que se toman en común, ¿no? Hemos estado trabajando, ensayando mucho esto, pero ahí es donde nos damos cuenta que todavía nos cuesta mucho trabajo. Estamos muy, digamos, muy colonizados mentalmente con las formas jerárquicas de organización. Sin embargo, pues seguimos insistiendo, seguimos ensayando. Somos una asociación civil constituida que se llama La Cuadra. Esa es, digamos, la figura legal. Somos además, donataria autorizada por el área fiscal para recibir donativos que además, tristemente, con este nuevo gobierno le ha pegado durísimo a las ACs, pero pues nosotros afortunadamente seguimos conservando la deducibilidad. El huerto como tal es un proyecto de la Cuadra, ¿no? La Cuadra tiene otros pequeños proyectos también, ¿no? Pero el huerto es pues, el proyecto más importante por la envergadura y el alcance que tiene. Entonces el huerto tiene una dinámica de organización en donde cada gajo tiene un coordinador, que eres el que pues, nos ayuda a facilitar lo que pasa en ese gajo. Y aquí, digamos, al frente del huerto estamos Piero Barandiarán, también un guerrero por la vida increíble, y yo, que yo me encargo más bien de toda la parte de vinculación. Piero se encarga más de la parte operativa, y tenemos un administrador que es Mario, la verdad es que yo me declaro muy mal administrador, ¿no? Entonces, también es un talón de Aquiles de las ACs, de las organizaciones, porque o nos dedicamos a administrar o nos dedicamos a hacer, y como tenemos tan pocos recursos, pues eso es un problema tremendo. Y algo que sucede es que cuando se aplican a ciertos proyectos para obtener recursos, pues estos, por lo menos en México, nunca hay dinero para poder devengarlo en salarios o en honorarios, sino es nada más para que comprar cosas. Entonces, pues la gestión del recurso para administrar se vuelve un problema, o un reto más bien. Y tenemos un coordinador operativo, tenemos una coordinadora de voluntarios, tenemos una coordinadora en salud, y así vamos marchando. Tenemos reuniones cada mes para definir cuáles son las estrategias, y cada X fechas, cada célula se organiza según las necesidades que tienen. Obviamente, cuando no hay un acuerdo, pues nos lo rebotan a Piero y a mí, ¿no? Entonces a veces nos toca estar pues dando la última palabra sobre ciertas cuestiones, pero bueno, la idea, la aspiración y la intención es que poco a poco vayamos siendo más en esta visión de holocracia. Genial. Conforta saber que, aunque nuestra experiencia es pequeñita, tenemos una ruta un poco paralela y bueno, la vida finalmente se abre paso, la vida inteligente y la vida interesante se abre paso. A pesar de que el conflicto no se evita porque existe, pero bueno, se trata pues de la manera que se pueda. No sé si Alice tenía previsto, me queda por ahí me quedan un par de preguntillas. Sí, hay unas preguntas directas sobre el cultivo de la tierra y los huertos. Y en particular es, ¿qué queda para el cultivo de la tierra con tantos talleres y actividades? Y vinculado con eso, si los productos de la tierra son para autoconsumo o también lo comercializan.
Entonces, más bien todo lo que está vinculado con la organización de la producción de esos. Sí, bueno, hay un tema que es importantísimo, o sea, nos hemos detenido a preocuparnos evidentemente por el calentamiento global, que sin duda es uno de los problemas así más graves que ya lo tenemos encima. Y a veces no se habla tanto de otro problema igual, de la misma magnitud, que es la pérdida de suelos fértiles, o sea, la desertización al ritmo en el que va está cada vez siendo más devastador. Entonces, la pérdida de lo que se conoce como el NPK, que es el nitrógeno, el potasio y el fósforo en los suelos, está haciendo que los suelos pues cada vez sean menos productivos y la desertización avanza a ritmos impresionantes. Esto va a impactar en 10 años en un tema de producción de alimentos serio, que ya incluso la ONU lo está advirtiendo. Entonces, para nosotros la regeneración de suelos es un tema fundamental. Entonces, gracias justamente a toda la composta que somos capaces de generar, gracias al proyecto que tenemos de acopio de desechos orgánicos de la comunidad, más lo que nosotros hacemos, mezclando con los suelos, pues prácticamente estériles que hemos ido escarbando de aquí del propio espacio, pues vamos generando esta capacidad de regeneración de suelos que implementamos ya sea en el espacio o en las jardineras cercanas al huerto. Y generamos pequeños bolsas para que la gente pueda adquirirlos, eso sí los comercializamos, los vendemos para poder pues, pagar el trabajo de los chicos y de la gente que pues, tiene el 100% laborando aquí en el huerto. La producción de alimentos en el huerto es una producción demostrativa que generalmente se queda en los voluntarios, se reparte entre los voluntarios, a veces hacemos pues, ensaladas comunitarias y utilizamos lo que aquí se produce. Pero pues sí, no tenemos una capacidad productiva. Ahora con el huerto, con el invernadero de hidroponía que estamos ya lanzando, que está quedando increíble, que además lo vamos a convertir en acuaponía a través de peces, que ya el proyecto está en un 70% terminado. Ahí sí vamos a estar produciendo alrededor de 1.500 hortalizas de hoja y además una buena cantidad de charolas de microgreens. Y ya tenemos esas hortalizas de hoja que generalmente van a ser variedades diferentes de lechugas. Ya las tenemos, vendidas a restaurantes de la Roma Condesa, cercanos al barrio. Que sí, porque sí podemos garantizar un suministro, de calidad estándar y de producción constante. Entonces, eso nos va a permitir tener una capacidad económica para poder invertir en el espacio. Con más de 650 pequeños productores diversos con los que tenemos relaciones. Algunos de ellos son productores agroecológicos en la franja sur de la Ciudad de México, en 5 alcaldías. Que, imagínense ustedes, Xochimilco, Milpalta y Tláhuac tienen la capacidad de producir las hortalizas y leguminosas necesarias para alimentar todo el Valle de México y no tener que traerlas de otro lado. Lo que pasa es que pues, no se hace. Entonces, lo que estamos ya por emprender es un mercado local todos los martes, independiente de los mercados que hacemos los fines de semana con aliados. El huerto va a tener un mercado en donde los productores van a llegar, no se les va a cobrar, lo único que van a dejar es un porcentaje de sus ventas, que es el 15% de lo que vendieron, que pueden pagar la mitad en especie y la mitad en dinero. Y la que paguen con especie en el laboratorio gastronómico vamos a transformarlo en conservas, deshidratados, vinagres, sales, etcétera, ¿no? Es con chefs de la zona con los que también ya hemos vinculado y que ven al huerto pues con mucho cariño por ser un ensayo justamente de buenas prácticas, ¿no? Tenemos muchos chefs que vienen a colaborar desde hace años con nosotros y pues ya nos piden ciertas cosas específicas y entonces
pues creo que se puede hacer una colaboración muy bonita. Qué interesante cuando algo funciona y es atractor de muchas personas que, bueno, que quieren aprender, que quieren compartir. Nosotros en esa fase todavía no estamos, pero aspiramos a ser atractivos y atractivas e interesantes. A propósito de mis compas de Cultivando San Antón, vemos que la forma de hacer, de los cuidados, del poner la vida en el centro, de trabajar las emociones, eso es una perspectiva ecofeminista. Nosotros estamos trabajando esa conciencia en personas que en principio no se lo han planteado, pero es así, esa forma de hacer. Y además porque es la alternativa ahora mismo posible, o sea, es la forma de acceder a otro mundo, donde realmente sí que la vida puede estar en el centro. ¿Vosotros también trabajáis en esta línea con conciencia y un poco visibilizando pues, toda la tarea, tanto en hombres como en mujeres, con esta perspectiva ecofeminista? Sí, sin duda. Como comentábamos hace rato, nosotros estamos muy claros que el patriarcado ya no puede seguir sosteniendo el pacto que hubo en su momento y que ahora este nuevo pacto ecosocial, pues el sagrado femenino va a jugar un papel muy relevante y en donde los hombres pues tenemos justamente que abrir nuestro lado femenino para poder entender que existe otro sentir pensar y que justamente a través de darle derechos a la madre tierra, vincularnos con la Pachamama, ese es el camino. Hemos tenido la enorme suerte y fortuna de tener en 3 ocasiones aquí en el huerto a Vandana Shiva, que es la gran bandera del ecofeminismo y todos los mensajes que nos ha dejado aquí han sido realmente muy profundos y muy sintientes en la repercusión en la comunidad del huerto, ¿no? Entonces, sin duda alguna, estamos muy claros que eso es lo que tenemos que hacer. Sí, del público también preguntan si han ayudado a influenciar a otros proyectos de cierta similitud o han colaborado con otros proyectos, con otros huertos. Y bueno, la verdad es que algo que nos ha motivado muchísimo es que cuando viajamos, por ejemplo, y fuimos a dar unos talleres a Mérida, Yucatán, yo fui a dar una plática al Congreso de Parques y acabando la plática, se acerca una chica y me dijo, oye, yo trabajo aquí en el Ayuntamiento de Mérida y pues, te queremos invitar a que conozcas el huerto. Fui a conocer el huerto que estaban haciendo y cuando ella da justamente el mensaje, dice, pues no, igual no te acuerdas de mí, Paco, pero yo fui a un evento que hizo el huerto tal fecha. Pues sí, más o menos me acuerdo, nos presentó fulano de tal. Me dice, bueno, quiero que sepas que este huerto está inspirado en Huerto Roma Verde. Y como ese caso, hemos tenido ya varios. Y hemos viajado al interior del país para varios proyectos y cuando mencionamos que venimos del Huerto Roma Verde, pues es muy gratificante ver cómo la gente lo conoce, cómo la gente exclama de manera muy positiva, vienen del huerto, qué padre, qué increíble, me encanta ese proyecto me inspiró. Entonces, pues eso, a ver, se nos pone ahora sí que la piel chinita porque decimos, caray, porque no solamente es el trabajo de unos cuantos, aquí está sembrado el corazón y la ilusión y los sueños de muchísimas personas, ¿no? De jóvenes, de abuelas y abuelos que han venido aquí a dar temazcales. Hemos tenido abuelos hopis que han venido a dar su medicina aquí, taitas del Perú, maracames del norte de México, seris de Sonora, en fin. Entonces se vuelve muy interesante ver cómo la diversidad de públicos encuentra en el huerto Roma Verde un punto de unión que nos hace pues, ser la comunidad que somos. Genial, genial poder recoger todo eso y poder difundirlo ahora. Nos da muchísima esperanza.
al resto de experiencia, y me imagino que a cualquiera que lo oiga le entran ganas de crear proyectos ya, si no los tiene. Y bueno, la verdad que está siendo un placer, pero tenemos que ir ya cerrando. Bueno, agradecer sobre todo a Paco por contarnos tan bien, y qué pena que estemos tan lejos. Qué pena, tenemos que organizar con cualquier excusa un viaje a Huerto Roma. Tenemos que organizarlo. Y bueno, y Alice también ha sido un placer, Alice ha sido un placer que haya intermediado también. Y bueno, os dejo un momentito para que despidáis y luego comento cuál es la próxima actividad que tenemos en el programa Cartagena Piensa. Pero primero os quiero dar la palabra a vosotros, a Paco y luego a Alice. Bueno, pues yo también muy agradecido porque estas iniciativas sigan, que el Ayuntamiento de Cartagena se preocupe por ser un activador de estos encuentros. Alice, pues obviamente también hemos compartido ya varias experiencias juntos. Vamos a seguir estando ahí en la lucha por el activismo a favor de la tierra y que se declare la emergencia climática. Y aunque estamos lejos, estamos cerca. Nos encantaría, y aquí ya saben que hay un área de residencias en el cual pueden quedarse aquí en el huerto. Lo planeamos bien y puedes venirte, Cari, a quedarte en el huerto unos días con todo el corazón abierto, el espacio, para pues compartirnos, ¿no? Estuvimos en Bilbao, por cierto, en Bilbao estuvimos en el Foro Global de Economía Social, fuimos el primer proyecto en México, en Montreal, que nos invitaron y fuimos por allá, y después estuvimos en Bilbao, que fue también una experiencia increíble, conocimos a un montón de proyectos fantásticos, y pues bueno, muy cercanos a España. Tenemos ahorita un proyecto que se llama La Mejiterránea, que es vincular a México con pues varios países del Mediterráneo. Ya lo hicimos en Ibiza, fuimos a Ibiza, que también estuvo maravilloso, y ahora va a ser en Barcelona. Esperemos que por ahí de octubre, noviembre podamos estar por allá, y en una de esas, pues si la oportunidad da, pues me doy un brinquito para allá. Seguro. Aquí estás invitado a nuestro pequeño huertito, y bueno, y cuando estés por España, avísanos que estaremos encantados de ir a buscarte también. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a todas y todos por las preguntas, por el diálogo. La verdad que es muy interesante, ¿no? Comparar experiencia, aprender, compartir entre todos y todas. Y por supuesto, Huerto Roma Verde, además, es particularmente importante porque estamos viviendo en una mega ciudad, ¿no? En una ciudad que, para quien no sepa, allá en España, bueno, la ciudad misma tiene más de 8 millones, pero todo el valle tiene más de 20, 25 millones. A veces ni se sabe cuántos somos en realidad. Ahora estamos viviendo una sequía brutal, una de las peores de los últimos 25 años. Estamos en época seca, pero además hay una sequía brutal. Por supuesto, niveles de contaminaciones, estamos en contingencia ambiental, además que sanitaria. Y entonces el Huerto Roma Verde se convierte en esa utopía, en esa posibilidad de que sí se pueden las cosas, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en México, el discurso común hasta desde, digamos, las autoridades es que a los mexicanos no les importa el medio ambiente, ¿no? Y que no tienen conciencia ambiental. Siempre hay esa culpabilización de los individuos, como si son los individuos que no les importa, entonces por eso existen los problemas. Y en realidad lo que he podido conocer en estos años que estoy trabajando en el tema de activismo ambiental y climático en México es que no es verdad. Hay muchísima preocupación, hay muchas inquietudes, pero uno de los elementos más preocupantes es que muchísima gente, incluidos los jóvenes, no ven las alternativas. Porque fundamentalmente desde el alto no hay alternativas, ¿no? Antes Paula nos preguntaba cómo es la relación con las escuelas, porque los huertos escolares en España son como muy de moda. Y la verdad que en México la situación es bastante diferente. Hay todavía un estigma por ser campesino, por ejemplo. Entonces, los ecologistas son estigmatizados por el otro lado por ser de clase altas. Entonces, hay muchas barreras culturales de clase trabajada desde el alto,
para dividir y para no hacer ver que sí hay alternativas. Y fundamentalmente porque todas las políticas, incluido el gobierno actual, son gobiernos desarrollistas, ¿no? El actual gobierno sigue promoviendo, ¿no?, los combustibles fósiles, sigue promoviendo los megaproyectos, entonces no hay interés en realidad a que sí se visibilizan las alternativas posibles y además a que se muestre que no se necesita ser millonarios, por ejemplo, para desarrollar ciertos proyectos, o que sí se pueden hacer la ciudad, ¿no? Que no son solo los pueblos originarios los que tienen una relación linda con el medio ambiente, y entonces, bueno, lo ponemos en reservas y ahí se quedan, ¿no? Entonces, hay una redescubrimiento desde nuestro punto de vista, por ejemplo, la Academia del Activismo Urbano, que en la misma academia nosotros hemos visto que es invisibilizado, como si no fuera importante, como si no tuviera un impacto, y como demostró Paco y como pudieron escuchar todas y todos, sí tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Tiene un impacto en las personas que visitan. Antes Paco hablaba de los gatos, y lo primero que yo visité en el huerto hace muchos años cuando pasé por ahí fue los gatos, por supuesto, y sí le puedo decir que es maravilloso ese lugar de los gatos, pero además también, ¿no?, vimos en uno de los proyectos que pudimos, en los que pudimos colaborar, hicieron un taller para niños y ahí le dieron su ensalada, ¿no? So, los niños pudieron ver esta cuestión de cómo el alimento viene de la tierra, cosa que en la ciudad puede ser ya estar perdiéndose, justo porque no, como en España, no se está desarrollando tanto, y no sobre todo en todo tipo de escuelas. Aquí hay una parte importante de escuelas particulares, de clases altas, luego escuelas públicas, hay muchísima desigualdad también en la educación, entonces no todos los niños acceden a ese nivel, y como le decía, muchos viven el estigma de ser pobres y entonces vinculan el campo con la pobreza. Entonces hay muchísimas barreras y dificultades, diferentes por cada contexto, pero desde, bueno, los que estudiamos el activismo, uno de los elementos muy importantes es que esas experiencias unen muchísimo, ¿no? Unen porque se comparten lugares, espacios, pero también experiencias, emociones, sueños y utopías, ¿no? Que era un poco el tema también de ese ciclo que termina hoy. Entonces, con eso yo creo que podemos terminar. Paso la palabra a Cari para que ya concluya ese evento, y esperamos que podemos tener muchísimos más espacios así para poder dialogar desde distintas trincheras, ¿no? Genial, esa va a ser la idea. En nuestro espíritu queda. Me encanta una compañera que está interviniendo y ha puesto su mensaje final, y lo voy a hacer nuestro. Dice: muchísimas gracias, enhorabuena, sois toda una inspiración, cada vez somos más. En concreto, ella saluda desde el Jardín de Libros Nómadas en Madrid, un espacio vecinal recuperado, y dice algo tan bonito como: todos estamos conectados desde el corazón. Me quedo con la frase y la expando. Y bueno, por la parte que me toca como anfitriona, comentaros que el próximo jueves seguimos tarea en Cartagena Piensa, y a las 7 nos conectaremos con Renata Ávila, que trae unas charlas tan interesantes como el Tech New Deal, un pacto democrático nuevo para la era digital. O sea que no os la perdáis si podéis. Y bueno, muchas gracias, ha sido un placer estar esta tarde con vosotros, y espero que a la gente que se ha conectado pues la haya disfrutado. Una parte solo de lo que hemos disfrutado nosotros ya sería suficiente. Ha sido un auténtico placer y os mando un abrazo grande. Estamos juntos. Gracias.